Este insecto no solo había tomado comida de su plato, sino que ahora también estaba robando el afecto de Reiji. Imperdonable. Exasperante. Poliwag no atacó, pero las burbujas que subían rápidamente del balde lo decían todo. Pura frustración. Caterpie, ¿sabes por qué perdiste? Preguntó Reiji, al ver la expresión de suficiencia aún presente en el rostro de Caterpie. Sintió que una vena le saltaba en la frente. ¿Qué? Caterpie parpadeó inocentemente, fingiendo que no le importaba. Perder está bien, siempre y cuando sea feliz, ¿no? Esa actitud solo hizo que Reiji rechinara los dientes. Si Caterpie fuera su hija, la habría dejado en un rincón hasta que reflexionara sobre sus acciones. Ponte serio, Caterpie, lo regañó Reiji. Le estás haciendo muecas y sonrisas a Poliwag como si fueras un pequeño conspirador que se salió con la suya. ¿Dónde está el remordimiento por perder? ¿Qué? Caterpie no esperaba que se enfadara. Sorprendido, giró la cabeza y murmuró: no te escucho, no te escucho. Reiji casi podía ver sus puntos de favorabilidad cayendo. -1, -1, -1, si pierdes, enfrentarás las consecuencias. Quédate junto al árbol hasta que entiendas lo que hiciste. Nada de carne hasta entonces. Caterpie se burló. HMPH. ¿Quién dice que tengo que escucharte? HMPH, HMPH, HMPH. Fin del capítulo. Reiji vio que Caterpie seguía sin mostrar remordimiento. No iba a mimarlo. En cambio, se volvió hacia Poliwag, que estaba enfurruñado con la cara hundida en el cubo de agua, haciendo burbujas. Poliwag, quiero que supervises el castigo de Caterpie. Si no resuelve el problema, no tendrá carne. Yo. Poliwag se animó al instante ante la orden, saltando del cubo y acercándose a Caterpie. Empezó a azuzar a Caterpie con repetidos chirridos. Yo. Había estado regodeándose en secreto mientras regañaban a Caterpie. Su carita engreída se había desmoronado por completo. Poliwag casi se rió a carcajadas en el agua, pensando. Te lo merecías. Yo. Ahora que fue asignado oficialmente para supervisar el castigo de Caterpie, Poliwag estaba aún más motivado y acosó a Caterpie sin parar. Pero Caterpie, con la frente en alto, se mantuvo desafiante. La misma actitud. ¿Por qué debería? Al ver esto, Poliwag miró a Reiji, levantando ligeramente la cola como si pidiera instrucciones. ¿Debería pegarle? ¿O pegarle? Reiji, sin embargo, simplemente sacó la Pokéball de Caterpie y la sostuvo frente al pequeño insecto. Caterpie, esta es tu Pokéball. Si quieres irte, no te detendré. Vete. Yo, Poliwag, al ver la Pokéball en la mano de Reiji, bajó lentamente la cola. Su aura agresiva se desvaneció. Empezó a llamar suavemente a Caterpie, como si le pidiera disculpas. Pero Caterpie seguía sin mirar a Reiji directamente. Seguía en su modo no te escucho, no te escucho. Sin embargo, no podía dejar de mirar la Pokébola. La superficie brillante reflejaba claramente su cara de insecto. Caterpie empezó a preguntarse seriamente. ¿De verdad este humano me dejaría ir? ¿No, me comería? Si no quieres quedarte, vete, dijo Reiji, retrocediendo 2 pasos para demostrar que hablaba en serio. También llamó a Poliwag. Poliwag, apártate. Déjalo ir. A Poliwag le caía bastante bien el pequeñín. Tras unos días de peleas y travesuras, Caterpie se había convertido en una parte peculiar de la vida. Era divertido tenerlo cerca. Sería una pena que se fuera. Pero aún así, Poliwag se hizo a un lado, dándole a Caterpie el espacio para elegir libremente. Al ver que Reiji y Poliwag se alejaban, Caterpie finalmente se debatió seriamente. ¿Quedarse o irse? Su mirada oscilaba entre la Pokébola y ellos dos. Después de un poco de lucha interna, Caterpie decidió irse. Reiji respetó la decisión. Observó en silencio cómo Caterpie se alejaba arrastrándose, desapareciendo en el bosque. Al fin y al cabo, solo era un Caterpie. No iba a faltar a su palabra. Decía que la libertad significaba libertad. En una isla desierta como esta, los humanos bípedos eran raros, pero los Pokémon de tipo bicho como Caterpie estaban en todas partes. Poliwag observó cómo Caterpie desaparecía entre los árboles. Inconscientemente, dio un par de pasos hacia adelante. No te preocupes, Poliwag. Fue su decisión, dijo Reiji, extendiendo la mano para evitar que Poliwag lo persiguiera. Vuelve a tu cubo. En cuanto termine de bañarme, buscaremos algo de comer. Negó con la cabeza ante la mirada triste y suplicante de Poliwag. Si no estás destinado a recorrer el mismo camino, no lo fuerces. Poliwag no respondió.
Simplemente regresó al cubo, un poco desanimado, haciendo burbujas sin rumbo. Aunque era una pena que Caterpie se hubiera ido, Reiji se recordó a sí mismo que Caterpie no formaba parte de su vida. Ahora que se había ido, todo volvía a ser como antes. Poliwag se relajaba en el cubo, observando a Reiji trabajar como siempre. Si fuera yo, pensó Poliwag, nunca abandonaría a Reiji. Reiji es mi verdadero hogar. Reiji trajo un cubo de agua y se dirigió detrás del tronco del refugio temporal. Echó la ducha improvisada en el cubo y se quedó descalzo en una palangana de plástico, listo para recoger el agua que escurría. Entonces llegó el momento de desnudarse. Una isla desierta, sin nadie más alrededor. Podía ser tan libre como quisiera. Colgó la ducha de botella de plástico en el árbol. El caudal de los agujeros de la botella era suficiente para un enjuague rápido, y con la temperatura actual, el agua tampoco estaba fría ahí abajo. Después de ducharse, solo usó la mitad del cubo. Reiji miró con expresión confusa el agua turbia acumulada en el lavabo bajo sus pies. Pero bueno, esa agua combinaba a la perfección con su camiseta y pantalones cortos sucios. Se puso sus pantalones cortos toscamente cortados a mano y se puso a lavar. Para ahorrar agua, primero lavaba su ropa con el agua usada de la ducha y luego la enjuagaba por última vez con agua limpia. Sobrevivir en una isla desierta implicaba hacer concesiones. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Después del baño, Reiji se recostó a la sombra con su salvavidas como almohada. Por fin se sintió realmente renovado. Durante 13 días estuvo demasiado ocupado recolectando comida, encontrando agua fresca y mejorando su refugio como para preocuparse por la higiene. Ahora, finalmente, las cosas se habían estabilizado. Pero y su suministro de agua dulce casi se había agotado. Usaban aproximadamente un cubo de agua al día. Como la tormenta terminó el día 9, y este era el día 13, eso sumaba 5 días. 5 cubos de agua. Eso era solo para el día a día. Poliwag también había gastado un cubo entero durante la construcción, y 2 más para sus baños en los últimos días. En total, 3 más. Y ahora, un cubo había sido utilizado para la ducha y el lavado de ropa de Reiji. En total eran 9 cubos. Solo le quedaban 5. Agua limpia para 5 días. Al darse cuenta de eso, Reiji se puso en marcha rápidamente y regresó a la cuenca rocosa que había usado antes. Volvió a colocar los cubos en su lugar. Sus viejos cubos habían quedado destrozados por la tormenta, y como no estaba preocupado, no los había arreglado. Pero ahora, estaba preocupado. En este lugar se podían recolectar unos 2 baldes de agua al día, suficiente para cubrir sus necesidades. Después de prepararlo todo, regresó a la casa del árbol a buscar a su vieja compañera, su caña de pescar. Planeaba pescar un rato antes del atardecer. Su cebo era un montón de caracoles marinos que había recogido ayer, almacenados en una botella de plástico. Llegó al lugar de pesca habitual, puso la carnada, lanzó el sedal y se preparó para la larga y aburrida espera. Que los peces picaran dependía de si les gustaba la carne de caracol. Yo y Poliwag también se acercó, como siempre. Se sentó tranquilamente a los pies de Reiji, como en los viejos tiempos, esperando a que la carroza se moviera. Zumbido, esperaron un buen rato. El sol casi besaba el mar, y Reiji estaba a punto de empacar y buscar comida en otro lugar, cuando la caña finalmente dio un tirón. A juzgar por la fuerza, otro grande había mordido el anzuelo. Reiji inmediatamente levantó y sujetó la caña. El mismo truco de siempre. Cansar al pez. Era el método clásico utilizado por los pescadores cuando había una gran diferencia de fuerza entre ellos y la captura. La forma más eficiente de capturar un pez grande. Pero esta vez, no tuvo el lujo de esperar demasiado. El sol casi se había ocultado. Se acercaba la noche. No podía permitirse el lujo de luchar contra un pez en la oscuridad. Fin del capítulo. Tras su reciente entrenamiento matutino, el cuerpo de Reiji se había vuelto notablemente más fuerte. Más musculoso, más poderoso. Aunque no podía andar por ahí rompiendo ladrillos con las manos desnudas ni luchando con Pokémon de tipo lucha, capturar la captura de hoy no le llevó tanto tiempo como antes. Aplicando una presión constante al pez, finalmente lo sacó del mar y lo llevó a la orilla. Era una cara vieja y familiar. ¿Una tontería otra vez? Tienes que estar bromeando. Reiji frunció el ceño al verlo. Otro Magikarp. Sin carne, solo tiempo perdido. Estuvo tentado de pisotearlo en el acto. Aún así, ahora que lo había atrapado, no pudo resistirse a comprobar su potencial. No saberlo lo volvería loco, como tener una picazón que no podía rascar.
Rápidamente arrastró el Magikarp hasta la orilla y llamó a Poliwag, que observaba desde cerca. Poliwag, dale una bofetada y súbelo. Yo. K. 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 Poliwag tenía mucha experiencia con esta rutina. Saltó y golpeó la cola, enviando al Magikarp a tierra firme. Reiji lanzó una Pokéball y la atrapó sin muchas esperanzas. Después de todo, este Pokémon era infamemente inútil. La pelota brilló en rojo varias veces y finalmente se cerró. Atrapada con éxito. Reiji lo recogió y comprobó los datos en la pantalla. Magikarp tipo. Agua género. Masculino potencial. 54% nivel. 3,18% habilidad. Nado rápido barra 1,21% movimientos. Salpicadura barra 0,98% placa barra 0,34%. Reiji parpadeó ante la posible lectura. Cerró la ventana, se frotó los ojos y la volvió a abrir, solo para asegurarse de que no veía cosas. Cuando confirmó el número, santo cielo y... ¿De verdad tengo tanta suerte últimamente? Ya van dos Pokémon con más del 50% de potencial seguidos y aún así, todavía no estaba impresionado con el pez tonto. No había ninguna razón en particular, solo que los Magikarp eran demasiado comunes. Aunque no pudiera encontrar ninguno con gran potencial en esta isla, siempre podría acampar en la cascada Magikarp en las Islas Naranjas. Durante la temporada de desove, la cascada estaría llena de Magikarp que regresan nadando río arriba para poner huevos. Con tantos, seguramente algún día encontraría uno con gran potencial. Y este ni siquiera tenía una habilidad oculta. Para alguien con un TOC leve como él, eso era una tortura. Poliwag, vamos a buscar la cena. Guardando la Pokéball y asegurando su caña, Reiji regresó con Poliwag para buscar un Caterpie. En realidad no quería quedarse con el pez tonto, pero con un potencial superior al 50%, tampoco se atrevía a comérselo. Simplemente lo criaría por ahora. Más adelante, si resultaba que este Magikarp era el mejor que podía conseguir, siempre podría comprometerse. Pero si encontraba uno con más del 60%, sería aún mejor. Yo. Poliwag lo seguía, confundido. ¿No habíamos pescado ya un pez gordo? ¿Para qué ir a pescar más comida? Aún así, no se quejó. Tener comida extra de reserva siempre era bueno. ¿Ves eso, Poliwag? Reiji se detuvo de repente, señalando el límite del bosque donde un Caterpie estaba comiendo hojas. Yo. Sin dudarlo, Poliwag ejecutó un rápido combo de pistola de agua más doble bofetada y dejó inconsciente al insecto. Esta vez, Reiji no lo trajo de vuelta en mano. Usó la Pokébola, ahora vacía, que había pertenecido a Pequeño Verde para capturarlo. Después de atraparlo, revisó las estadísticas. Todavía no había nada especial. Solo un 25% de potencial. Sin confusión, sin electrotelaraña, sin ninguno de los movimientos genéticos que esperaba. Regresó al refugio con la pesca y comenzó a hervir agua para la cena. Poliwag volvió a remojarse en su balde, pero ahora había un segundo balde a su lado. Reiji había liberado a Magikarp en él. El pez se hundió de inmediato, demasiado asustado para salir. Tenía miedo de Reiji, y también del Poliwag que estaba cerca. Pero después de la experiencia de la última vez con los nuevos reclutas, Poliwag se dio cuenta de que Reiji no planeaba comerse al nuevo. Este Magikarp probablemente se convertiría en su nuevo compañero de equipo. Así que Poliwag decidió mostrarle un gesto amistoso. Al fin y al cabo, ambos eran de tipo agua. Claro, Magikarp técnicamente seguía en su menú, pero aún así se sentía extraño ofrecer amabilidad a la comida. K. 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 Yo, y Poliwag golpeó su cola contra el agua, salpicando un poco en el balde de Magikarp. Sobresaltado por el repentino ruido, Magikarp se retiró nuevamente al fondo, temblando. Pero después de unas cuantas rondas de esto y dándose cuenta de que no estaba en peligro, Magikarp finalmente miró hacia arriba y observó con cautela a Poliwag. En ese momento, Poliwag flotaba boca arriba sobre la superficie del agua, lanzando chorros de agua juguetones al aire. Magikarp lo imitó instintivamente y, sin querer, salpicó a Poliwag en el proceso. Poliwag parpadeó y miró a Reiji, pensando que era obra suya. Al darse cuenta de que era Magikarp, se giró para mirar a su nuevo vecino. Plaf. Queriendo llamar su atención, Poliwag sopló un pequeño chorro de agua en el cubo de Magikarp. Magikarp respondió de la misma manera. Y así, los dos comenzaron un amistoso juego de chorros de agua entre baldes. Hasta, Poliwag, hora de cenar. Reiji había terminado de preparar la sopa y repartido las comidas.
Llamó a Poliwag, quien abandonó el juego de inmediato y se acercó a su sartén convertida en tazón para comer. Esa sartén había pasado por mucho. Había sido golpeada con clavos, reutilizada como plato, y todavía se mantenía en pie. Mientras Poliwag comía, Reiji recogió la cola de Caterpie, tras haberle quitado la cabeza y otras partes. Planeaba usarla para alimentar a Magikarp. Después de todo, los Magikarp eran famosos por su dureza. La cola de Caterpie seguía siendo carne. Magikarp debería poder comérsela. Mientras se acercaba, Magikarp se sumergió nuevamente hasta el fondo de su balde, levantó sus pálidos ojos y observó a Reiji con cautela desde las sombras. Reiji simplemente arrojó la cola de Caterpie al agua y se fue, pensando que habría tiempo de sobra para conectar más tarde. La evolución de Magikarp era un misterio en sí misma. No había prisa. Después de cenar, Poliwag volvió a su cubo para darse un baño. Reiji se apoyó en el árbol, atizando la fogata con una rama mientras contemplaba el mar y la puesta de sol. Pensó en Little Green. Suspiró, no podía hacer nada. Si no estaban destinados a estar juntos, ningún anhelo cambiaría eso. Aún así, ¿cuándo encontraría otro Caterpie con confusión? Después de ver desaparecer los últimos rayos del atardecer, el día llegó a su fin. Reiji caminó hacia los cubos de agua, atrapó a Magikarp con una Pokéball antes de que se diera cuenta, agarró su nuevo colchón de espuma y llamó a Poliwag. Poliwag, regresemos y descansemos. Yo. Fin del capítulo. Capítulo adicional. Día 14 de supervivencia en la isla desierta nublado. Un nuevo día comienza con el entrenamiento matutino. Poliwag, levántate, es hora de correr. Desde que Little Green se fue, Reiji y Poliwag habían regresado a su rutina de entrenamiento, búsqueda de comida, descanso para almorzar y luego más entrenamiento. Magikarp permaneció en su balde, soplando perezosamente burbujas en el agua mientras observaba a Reiji y Poliwag trotar a lo largo de la costa. Después de terminar su carrera matutina de 2 horas, Reiji tomó un breve descanso antes de llamar a Poliwag para que lo ayudara a cambiar los baldes recolectores de agua. De la noche a la mañana, los cubos se llenaron hasta el borde. Esta vez, en lugar de trasladar medio cubo a la vez, llevó cubos llenos de vuelta al refugio y los guardó junto a la casa del árbol. Ahora había 3 barriles llenos de agua fresca almacenados cerca de la casa del árbol, mientras que los baldes restantes, más de 20 en total, estaban enterrados en la arena alrededor del refugio temporal, a la espera de la siguiente lluvia. Cuando regresaban de intercambiar baldes, se toparon con un Caterpie y lo atraparon casualmente. Su potencial era el mismo de siempre. Solo un 27% y sin movimientos heredados. De vuelta en el refugio, Reiji no empezó a cocinar de inmediato. Aún era temprano. Una mirada al sol que se asomaba de vez en cuando entre las nubes confirmó que aún no era mediodía. Poliwag, ven aquí. Reiji se sentó bajo la sombra de un árbol y llamó a Poliwag, que estaba a punto de regresar a su balde y jugar con Magikarp. Poliwag tipo. Agua género. Masculino. Potencial. 31,01%. Nivel. 9,71%. Habilidad. Humedad barra 0,83%. Habilidad oculta. Nado rápido barra 1,53%. Movimientos. Lector de mentes 0,21% barra bola de hielo 0,31% barra refresco 1,01% barra burbuja 1,31% hipnosis 0,82% barra doble bofetada 4,72% barra golpe 0,91% barra pistola de agua 6,61% barra deporte acuático 2,51%. En los últimos días, Poliwag había derrotado a un Spearow, 3 Caterpie e incluso a Little Green. Aunque todos esos Pokémon eran de nivel inferior, la experiencia de Poliwag aumentó un 0,7%. Su nivel era casi 10, un paso más cerca de evolucionar a Poliwhirl. No hubo cambios importantes en sus habilidades, ya que Reiji aún no había comenzado ningún entrenamiento especializado. Eso vendría después, cuando las condiciones lo permitieran. La humedad había aumentado un poco, solo 1 o 2 décimas. Probablemente por todo el tiempo que Poliwag había pasado sumergido en su cubo. Incluso Butterspore había mejorado pasivamente solo por eso. El efecto de Butterspore era similar al de Damp. Aumentaba la humedad en el ambiente, reduciendo el poder de los movimientos de tipo fuego y anulando movimientos explosivos como autodestrucción. La mejora del movimiento podría haber retroalimentado a la habilidad humedad en sí. Tanto doble bofetada como pistola de agua habían mejorado más de un 0,5%, con doble bofetada un poco más. Estos eran los ataques más usados por Poliwag.
La hipnosis solo se había utilizado durante su batalla contra Little Green, por lo que apenas movió. La actualización superó el 1%, probablemente porque se quemó la lengua otra vez con comida caliente. En cuanto a las prioridades de entrenamiento de Reiji, el nivel y la pistola de agua eran la máxima prioridad. A continuación vinieron la hipnosis y la doble bofetada. Refrescar y bola de hielo tenían menor prioridad. Tanto el nivel como la pistola de agua iban mejorando constantemente. A Poliwag no le gustaba usar la hipnosis, por lo que eso llevaría tiempo. Sin embargo, la doble bofetada se utilizaba con frecuencia y era fácil de entrenar. En cuanto a refrescar y bola de hielo, el primero solo se activaba cuando Poliwag estaba herido y el segundo no era star, bonificación de ataque del mismo tipo, por lo que aún era un poco pronto para eso. Dada la aversión de Poliwag por la hipnosis, Reiji decidió dejar eso en espera por ahora. Si pudieran centrarse en subir de nivel y pulir la pistola de agua y el doble bofetón, Poliwag evolucionaría más rápido. Refrescar también podría seguir en la lista. En cuanto al entrenamiento de pistola de agua, necesitarían acceso a abundante agua. Poliwag necesitaba un entorno húmedo para rendir al máximo y maximizar su eficiencia. Y para doble bofetada y lo tengo. A Reiji se le ocurrió de repente entrenar doble bofetada. Le dijo a Poliwag que esperara y luego salió a buscar materiales. Trajo algunos palos, varias pelotas de espuma y algo de cuerda. Pegó las bolas de espuma en los extremos de los palos y las plantó en posición vertical en el suelo. Listo. Sacos de boxeo improvisados. Poliwag podía practicar golpeando las bolas de espuma con la cola y perfeccionando sus ataques combinados. Doble bofetada podía golpear de 2 a 5 veces. Poliwag solo necesitaba practicar patrones de bofetadas consistentes, con el objetivo de 5 golpes o más. Con suficiente repetición, tanto la velocidad como la potencia mejorarían naturalmente. Luego, Reiji sacó unos flotadores de playa. Había un montón por la orilla. Nunca les había visto utilidad, hasta ahora. Ató unos flotadores a las ramas de un árbol caído con cuerdas. Luego, les dio un empujón. Mientras las carrozas se balanceaban de un lado a otro, Poliwag tuvo que golpearlas en pleno movimiento usando una pistola de agua. Empezaron con un objetivo. Una vez que Poliwag le cogió el truco, pudieron avanzar a 2, 3 o incluso 4 a la vez. Aumentar gradualmente el número de objetivos no solo entrenaría la puntería y la velocidad de Poliwag, sino también su tiempo de reacción y su resistencia. Si Poliwag fuese demasiado lento, fallaría. Si su puntería no era la adecuada, no habría dado. Si la potencia fuera inconsistente, arruinaría el ritmo. Si siempre utilizara la máxima potencia, se agotará demasiado rápido. En resumen, Reiji quería que Poliwag aprendiera a controlar la pistola de agua. En batalla, la conservación de energía era clave. No tenía sentido usar una ráfaga a máxima potencia para una finta o una prueba ligera. El control preciso sobre el resultado del movimiento significaba una mejor estrategia, más resistencia y menos errores. Con el tiempo, cuando los flotadores comenzaron a chocar aleatoriamente entre sí, se creó un entorno de entrenamiento caótico, perfecto para probar reflejos y adaptabilidad. Idealmente, Poliwag llegaría a un punto en que reaccionar se volviera instintivo. Si veía un objeto en movimiento, conocía la velocidad y la dirección, y tenía el alcance, podría dispararle. Apunta y dispara. Y cuando dominó el ritmo, pudo ajustar su potencia con precisión. Se acabó el desperdicio y la exageración. Pero si el ritmo se desmoronaba, la precisión, la potencia y la sincronización se resentirían. En partidos de alto nivel, incluso un pequeño paso en falso podía derivar en un colapso total. Un error. Un fallo de encendido. Eso fue todo lo que se necesitó para que una batalla bien desarrollada se saliera de control. Y eso es lo que Reiji quería evitar. Fin del capítulo. Poliwag, ven a probar este flotador. Gritó Reiji después de asegurar la bola flotante. Yo. Poliwag miró la bola flotante atada a la rama y saltó para golpearla con la cola. Golpe, la bola flotante se tambaleó debido al impacto. Poliwag se divirtió y saltó nuevamente para golpearlo, pero esta vez falló. Frustrado, levantó la cola para intentarlo de nuevo, pero Reiji lo detuvo. Poliwag, espera. Este es para practicar con la pistola de agua. Claro, también podrías usarlo para doble bofetada, pero el doble bofetón era un movimiento de contacto. Lo importante era acercarse, no mejorar la precisión. Una vez que estás frente a frente, conectar un golpe es lo fácil.
PFF, respondió Poliwag, disparando inmediatamente una ráfaga triple de pistola de agua al flotador. De los 3 disparos, solo uno impactó. Los otros 2 se fueron desviados al rebotar la bola flotante. Oye, Poliwag se quejó con frustración. Cuanto más fallaba, más se encendía. Había perfeccionado su precisión para golpear piedras con seguridad durante entrenamientos anteriores. Y ahora, de repente, ni siquiera podía golpear un flotador que se balanceaba. Claro que estaba loco. Bien, lo que quiero es ponerme nervioso, sonrió Reiji. Ese impulso, podía manejarlo. Si Poliwag tenía tanta energía para discutir con Caterpie todo el tiempo, mejor que la canalizara en dominar la pistola de agua. Después de miles de repeticiones, era imposible que el tiro saliera desviado. Vale, detente un segundo. Reiji pidió rápidamente un tiempo muerto. Incluso entrenando, la locura tiene su método. Lanzar ataques a ciegas no te llevará a ninguna parte. Yo. Poliwag seguía concentrado. La interrupción de Reiji llegó en el peor momento. Mira, Poliwag. Reiji sostuvo la bola flotante y mostró su arco oscilante, apuntando ligeramente hacia adelante de donde pasaría. Cuando el flotador se balancea así, hay que apuntar un poco hacia adelante. Su movimiento es predecible. Lo que hay que hacer es anticipar el arco y luego disparar. Yo. Poliwag asintió con entusiasmo, con la mirada fija en la demostración de Reiji. Lo entendía. Bien. Ahora inténtalo de nuevo. Reiji puso la bola flotante en movimiento y le recordó. No te apresures. Primero lee la trayectoria y luego dispara. Poliwag no disparó de inmediato. Enfocó con precisión, siguiendo la oscilación del péndulo de la carroza para trazar su trayectoria. Tras observar 7 u 8 oscilaciones, finalmente captó el arco predecible. El movimiento podía ralentizarse, pero la trayectoria no cambiaba. Cuando Reiji lo empujó de nuevo, PFF, crack. De un solo disparo, Poliwag clavó el flotador y lo rompió. Aplauso. Bien hecho, Poliwag. Aprendiste a anticiparte con un solo intento. Aplaudió Reiji. La cola del Poliwag giraba como la hélice de una lancha rápida con alegría, salpicando el agua. Mira, continuó Reiji, señalando el flotador con un gran agujero. Golpearlo no es suficiente. Tampoco puedes romperlo, ¿entiendes? ¿Oye? Poliwag parpadeó. ¿Qué? Pero dio en el blanco. Su rostro engreído se desinfló instantáneamente y su cabeza cayó como una planta de interior sin regar. Está bien, sigue practicando mientras preparo el almuerzo. Revisaré tus resultados más tarde. Reiji sonrió, dándole una palmadita en la cabeza antes de darse la vuelta. La rutina se reanudó como siempre. Sopa hirviendo, colas de Caterpie para la comida de Magikarp. Magikarp aún era un poco tímido, pero a Reiji no le importó. Con unos días de cuidados se adaptaría perfectamente. Una vez que el almuerzo estuvo listo, llegó el momento de llamar nuevamente a Poliwag. Poliwag. Hora de comer. Youuu. Jadeó Poliwag, jadeando mientras corría de regreso, visiblemente exhausto por el entrenamiento. Tómatelo con calma, sin prisas. Come, descansa un poco y veré cómo has mejorado. En realidad, Reiji había estado observando disimuladamente durante la preparación de la comida. Poliwag no había roto más flotadores. Aunque la pistola de agua carecía de potencia, no importaba. Con más tiempo, aprendería a equilibrar la fuerza. La suficiente para mover el flotador, pero no tanta como para destruirlo. Después del almuerzo, durmieron una siesta bajo la sombra de un árbol. Por la tarde, regresaron a la playa. Reiji quería comprobar el progreso matutino de Poliwag. Poliwag, enséñame lo que has conseguido con tu pistola de agua. Cambió el flotador roto por uno nuevo. PFF. Poliwag disparó una ráfaga de 3 tiros. El primer disparo impactó y derribó la carroza. El segundo la hizo volar aún más lejos. El tercero dio de lleno mientras se balanceaba hacia atrás. Buen trabajo, Poliwag. Nada mal para una sola mañana de práctica, elogió Reiji. Luego preparó 2 bolas flotantes más y dijo. Poliwag, acierta las 3 con tus próximos 3 tiros. Poliwag estudió cuidadosamente al trío que se balanceaba antes de atacar. PFF. Esta vez, solo un impacto. Los otros 2 fallaron por completo. No te preocupes, Poliwag, lo consoló Reiji. Este salto de dificultad no es como pasar del nivel 1 al 2. Es más bien como pasar directamente del 1 al 3.
¿Apuntando a un solo flotador? Simplemente sigue su movimiento. Fácil. ¿Pero con tres? ¿Un par de ojos rastreando tres arcos diferentes? Eso era una historia completamente nueva. La repetición sería clave hasta que se volviera instintiva. Poliwag se desplomó de nuevo, sintiendo que había decepcionado a Reiji. No te preocupes, entrenaré contigo. Empecemos con dos flotadores, dijo Reiji con suavidad, deteniendo una de las bolas y preparándose para guiar a Poliwag en la siguiente sesión. Poliwag, entusiasmado de nuevo, asintió con entusiasmo. Esta vez, no decepcionaría a Reiji. Quería hacerse más fuerte. Quería evolucionar. Quería manos. Quería ayudar a Reiji. Fin del capítulo. Poliwag, vayamos paso a paso. Mientras sigas entrenando, podrás acertar 2, 3, incluso 4 bolas flotantes. Lo que más deseaba Reiji era este espíritu de lucha. El ardiente entusiasmo de Poliwag debía canalizarse aquí, no desperdiciarse en peleas sin sentido y arrebatos infantiles. Vamos, empieza con 2 bolas flotantes. Una tiene trayectoria y 2 también tienen patrones. Ahora necesitas realizar varias tareas a la vez, mueve la cola. Esta ronda de práctica de pistolas de agua duró hasta la noche, y solo entonces finalizó el entrenamiento con pelota flotante. Aplausos. Muy bien, Poliwag, el entrenamiento con pistolas de agua ha terminado. Descansa un poco y saldremos a buscar comida. Tras casi 3 o 4 horas de entrenamiento, Poliwag estaba completamente exhausto. De no ser por el agua de mar que le reponía las fuerzas, quizá no habría podido llegar a la orilla. Se había esforzado por seguir adelante. Reiji lo vio todo, pero no se detuvo. Si Poliwag no podía soportar ni siquiera este nivel de dificultad, no habría forma de que pudiera soportar el agotador entrenamiento que le esperaba. En la sesión de hoy quedó claro que Poliwag no solo tenía un potencial promedio, sino que su uso de movimientos también era completamente común. Pero eso no significa que Poliwag fuera tonto o lento para reaccionar, solo que ser promedio es la norma. Al igual que el propio Reiji no era ningún genio, sino solo un tranquilo pescador que se vio obligado a comenzar a entrenar a un Poliwag muy promedio. Sin embargo, lo que más lo tranquilizaba era el esfuerzo y la perseverancia de Poliwag. Esa era su característica más destacada. Y esa perseverancia era el resultado de una guía deliberada. Había tomado sus arrebatos emocionales y los había redirigido hacia algo productivo. La parte más difícil de una secuencia de pistola de agua de 2 disparos es el segundo golpe. Si el primero tiene que ser rápido, el segundo tiene que ser más rápido. Solo cuando el primer disparo de agua se convierte en memoria muscular puedes trasladar toda tu atención a la segunda, cronometrando y anticipando el movimiento del flotador. A partir de ahí, una vez que tanto el primer como el segundo tiro se vuelvan instintivos, se puede comenzar el entrenamiento para realizar un tercero. Le recordó al Skirtle de Ash del arco de las Islas Naranja. Antes incluso de que lo atraparan, ese Skirtle ya era increíblemente hábil. Reiji recordó claramente el episodio de la batalla en el gimnasio. El Skirtle de Ash enfrentándose al Pokémon especialmente entrenado para dar en el blanco del líder del gimnasio. Esos Pokémon de gimnasio habían recibido un entrenamiento exhaustivo, y aún así, el recién adquirido Skirtle de Ash logró igualarlos. Esto demostró cuánto favorecían los guionistas al equipo de Ash. En su vida anterior, cuando veía anime, Ash rara vez entrenaba a sus Pokémon. Simplemente luchaba y crecía a través de la adversidad, lleno de una determinación ardiente y pasión. Es por eso que la mitad de sus insignias de la Liga Índigo se las entregaron los líderes de gimnasio, no las ganó en batalla. ¿Gimnasio Cerulean? Ni siquiera necesitó una cerilla. Solo le dieron la insignia. Totalmente acientífico. Pero bueno, es Ash. El favorito de los guionistas. No se puede comparar. Después de volver a meter a Poliwag en su cubo de agua, Reiji también se echó a descansar. Se había pasado toda la tarde dándole instrucciones, animándolo. Estaba agotado. Afortunadamente, el sol no había brillado mucho hoy y las temperaturas se mantuvieron frescas. Ni siquiera sudó. Hablando del sol, Reiji miró hacia el horizonte. No había puesta de sol. El cielo estaba amenazantemente oscuro. Parecía que iba a llover de nuevo. Solo pensar en la lluvia lo hizo incorporarse. Fue al punto de recolección de agua y trajo el cubo que había preparado por la mañana, reemplazándolo por uno limpio. Si llovía durante la noche, el viejo se arruinaría de todos modos. Era solo un cubo, no era para tanto. De regreso, vio un Caterpie en un árbol. Dejó el cubo y llamó a Poliwag. Poliwag, vamos a cenar. Mueve la cola.
Poliwag se había recuperado un poco durante su descanso en el cubo. Le quedaba energía suficiente para derribar a un Caterpie. Poliwag, elimínalo, dijo Reiji, señalando al Caterpie en el árbol. Estas cosas eran infinitas. Simplemente seguía atrapando y comiendo más. A Caterpie no le gustaba la selva central, así que siempre se reunían cerca del límite del bosque para evitar a los depredadores. Aparte de unos pocos Wingull a lo largo de la costa, la mayoría de los tipos voladores se quedaron más tierra adentro, donde los recursos eran más ricos. Reiji aún no sabía quién era el mayor depredador de la isla, pero a menudo escuchaba rugidos bestiales y sentía temblores. Los temblores no fueron tan intensos, probablemente un tipo tierra usando terremoto. Si es así, la isla debe tener ricos depósitos minerales. ¿Qué más podría comer un tipo tierra? Tierra, roca, acero, necesitabas dinero para conseguirlos. Literalmente. Esos tipos te devoran hasta la bancarrota. No podía permitírselo. Apenas podía permitirse alimentar a un renacuajo. Tras atrapar al Caterpie, revisó sus estadísticas. Otro promedio. 32% de potencial. Regresaron al refugio temporal a cocinar. Poliwag estaba hambriento. Reiji tuvo que darse prisa con la cena. Pero el olor de la comida atrajo a algunos invitados no invitados. Clic, 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 clic. ¿Qué demonios? ¿Cangreburger? ¿Qué hace esto aquí? Reiji giró la cabeza y vio a 3 cangreburger agitando sus pinzas rojas, arrastrándose hacia él. Inmediatamente recuperó el Magikarp del cubo y le gritó a Poliwag mientras corría hacia los árboles. Poliwag, corre. Boom, boom, boom. ¿Qué demonios? Esos cangreburgers no juegan limpio. Están lanzando tiro de lodo. Reiji corrió cubriéndose la cabeza, mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarse de que Poliwag todavía lo seguía. Chapoteo, chapoteo, chapoteo. Vio a Poliwag regresar para disparar pistolas de agua, interceptando los disparos de barro de Krabby y protegiéndolo de varios golpes. No te molestes con ellos. Corre. Gritó Reiji. El sonido del barro al estrellarse contra los troncos y las pistolas de agua al salpicar resonó tras ellos. Reiji corrió aún más fuerte. Incluso perdió un zapato. Maldita sea. Durante todo este tiempo no han aparecido, y simplemente tuvieron que venir durante la cena, pero entonces hizo clic. Cena. ¿Podría ser que estuvieran aquí para cenar? Poliwag. Encuentra un árbol y escóndete detrás. Gritó Reiji, lanzándose tras un tronco tras correr unos 100 metros. Fin del capítulo. Una vez que ambos encontraron un tronco de árbol para esconderse detrás, los sonidos de las bolas de barro chocando contra los árboles finalmente cesaron. Poliwag, siguiendo la advertencia de Reiji, se escondió detrás de otro baúl, jadeando pesadamente. Al no oír más ataques, Reiji echó un vistazo cauteloso hacia el campamento temporal. Los cangreburgers no los habían perseguido. En cambio, habían volcado la olla y, con sus pinzas, habían agarrado al Caterpie que ni siquiera había terminado de cocinarse antes de escabullirse. Maldita sea. Así que fue el olor a comida lo que los atrajo. Después de tantos días de tranquilidad, eligieron precisamente esta noche para aparecer. Y el sendero de la playa todavía estaba bloqueado por troncos caídos, lo que significa que debieron haber venido por mar. Lo que Reiji no sabía era que Krabby los había notado a él y a Poliwag por primera vez esa misma mañana, durante el entrenamiento con pistolas de agua. Los cangreburgers habían estado buscando comida en la playa, donde escaseaba la comida, donde los conflictos por recursos y territorio eran comunes. Al principio, se acercaron simplemente por curiosidad. Pero cuando el aroma a carne del guiso se extendió por el aire, no pudieron resistirse más. Atraídos por el olor, los 3 hermanos Krabby irrumpieron para robar comida y huyeron. Solo pretendían tantear el terreno. No esperaban que esta extraña pareja huyera tan rápido. Así que se ayudaron sin dudarlo. Para cuando Reiji regresó al refugio con Poliwag, el campamento era un desastre. El fuego se había apagado, la olla estaba volcada, e incluso uno de los cubos de agua tenía un agujero. El agua limpia estaba turbia, probablemente perforada por los disparos de lodo. Reiji miró los escombros con una mezcla de impotencia y frustración. El maldito cangreburger nunca los persiguió, pero tuvieron el descaro de venir a robarle la comida. Imperdonable. ¿Pero qué podía hacer? No pudo vencerlos, y Poliwag tampoco. Quizás un 1 contra 1 sería posible, pero 1 contra 3. Olvídalo. No iba a arriesgarse a perder a Poliwag.
Los cangreburgers probablemente también estaban unos niveles más arriba, y enviar a un pequeño renacuajo contra 3 de ellos era una sentencia de muerte. No era idiota. Enojarse no solucionaría nada. Enfrentarse a 3 cangreburgers así, sin ningún sentido del honor. Huir era la única opción. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Enviar a su Poliwag de nivel 9 contra estos 3 Pokémon? Sea realista. Si no podía ver lo unilateral que era ese enfrentamiento, bien podría haberse saltado las clases de matemáticas básicas en la escuela. Ya ni siquiera se atrevía a cocinar. Si el olor de una cena atraía a la cangreburger, podría volver a ocurrir. A menos que encontrara la manera de lidiar con ellos, sin duda volverían a aprovecharse de él. Con el cielo oscureciéndose y la marea casi bajando, Reiji miró hacia la costa. Quizás podría recolectar algas antes del anochecer. Olvídate de las almejas y caracolas. Tenían carne y no iba a arriesgarse a otro ataque a esos punks callejeros. Poliwag, vamos a recoger algas, dijo Reiji, llamando al renacuajo aturdido que miraba fijamente el cubo de agua dañado. Esa había sido su bañera habitual. Ahora estaba destrozada por un chorro de lodo. Su piscina había desaparecido. Poliwag apretó sus pequeños puños con frustración, furioso con la cangreburger. Quería venganza, pero en cuanto se levantó, su estómago rugió. Ya ni siquiera tenía energía para enojarse. Hay muchos cubos. Te compraré uno nuevo mañana. Recolectemos algas y sobrevivamos a la noche primero. Y Reiji acarició suavemente la cabeza de Poliwag, intentando animarlo. Su tiempo era demasiado valioso como para desperdiciarlo en cavilaciones. Poliwag asintió, aún hambriento, y siguió a Reiji hacia la playa. Odiaba esos malditos cangrejos. Algún día, juró, se daría un festín con esas jugosas pinzas de cangrejo. Honestamente, Reiji sentía lo mismo. Llevaba siglos queriendo comer cangrejo. Cansados y hambrientos, los dos recogieron algunas algas y regresaron a su campamento en ruinas para reconstruir el fuego y cocinar la cena. Para entonces, ya había anochecido. La olla ya no olía a carne. El estofado de algas burbujeante en el agua hirviendo ya no atraía a cangreburger. Poliwag, incapaz de soportar el hambre, primero mordisqueó un poco de algas crudas y luego sorbió más una vez que el guiso estuvo listo. Logró calmar los gruñidos de su estómago, al menos por ahora. Reiji también comió. No era mucho, pero suficiente para seguir adelante. Noches como esta casi le hacían sentir nostalgia por las comidas sencillas y a base de hojas. Pero el problema más grande seguía siendo esos 3 Krabby. Ahora que sabían que era fácil manipularlo, definitivamente no iban a dejar de venir. Tenía que idear un plan para lidiar con ellos. Solo él y Poliwag no eran suficientes. Incluso con Magikarp, sí, olvídalo. Reiji negó con la cabeza y descartó a ese inútil debilucho. Aún así, le echó un poco de algas en el cubo para que las mordisqueara. Se rascó la barbilla, pensativo. ¿Cómo lidiar con la cangreburger mañana? El 1 contra 1 no era viable. El 2 contra 3 podría funcionar, si tan solo tuviera 2. Pero solo tenía a Poliwag. No contaba. Era solo un humano blando cuya pierna se rompería con una pinza en 2 segundos. Magikarp tampoco contaba. Esa cosa era aún más inútil que él. No había esperanza. En el peor de los casos, quizá intentaría cavar trampas mañana. Si al menos lograba detener a 1 o 2 Krabby, Poliwag podría tener la oportunidad de eliminarlos uno a uno. Ay, ya nos ocuparemos de eso mañana. A dormir temprano, a cavar trampas temprano, Poliwag, es hora de dormir en la casa del árbol. Descansa para que podamos enfrentarnos a esos Krabby mañana, le gritó Reiji a Poliwag, quien todavía miraba con tristeza el cubo arruinado. Vamos, ¿de verdad estaba tan apegado al cubo? Devolvió a Magikarp a su Pokéball y caminó para recoger al enfurruñado Poliwag, llevándolo de vuelta a la casa del árbol. Era solo un cubo. Caray. Rumor, rumor y goteo. 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 La lluvia empezó a caer de nuevo. Era la segunda noche desde que Pequeño Verde, la oruga, dejó a Reiji y Poliwag. Acurrucado en el hueco de un árbol, mordisqueaba amargamente una hoja. La hoja tenía un sabor horrible. Hiciera lo que hiciera, desde que dejó a esos 2 malos, no había podido comer ni dormir bien. Masticaba hojas mientras recordaba a ese humano, y a esa deliciosa carne de ave. Ese chico malo puede haber sido un poco malo a veces, pero le dio buena comida, un lugar cálido para dormir, una casa en el árbol segura, y no hubo ningún chillido de cau. Cau. En sus oídos. Tal vez debería volver. Pequeño Verde, estás fallando.
Te dio la libertad y todavía piensas en él. Se reprendió, negando con la cabeza. Pero aún así, las hojas no tenían tan buen sabor como la carne. Fin del capítulo. Día 15 de supervivencia en la isla desierta. Cielo nublado. Había llovido levemente la noche anterior, y el sonido de las gotas de lluvia había adormecido a Reiji y lo había llevado a un sueño tranquilo. Pero esta mañana, los gritos urgentes de Poliwag lo despertaron bruscamente. Meneo, meneo, meneo. Meneo, meneo, meneo. ¿Qué pasa, Poliwag? ¿Por qué gritas tan frenéticamente? Reiji acababa de levantarse cuando vio cómo la puerta de madera se derrumbaba hacia el interior de la casa del árbol. La puerta no estaba reforzada. Seguía siendo la misma improvisada que había apoyado contra el árbol. Una ligera brisa podría derribarla. Tomó nota mental de reforzarla hoy si tenía tiempo. Cuando llegó a la entrada, encontró un caterpie acurrucado en el suelo justo afuera, cubierto por una hoja grande. En el momento en que vio al pequeño insecto verde, se quedó paralizado. ¿Un caterpie? ¿Justo en su puerta? ¿Qué era esto? ¿Un desayuno a domicilio? Pero la expresión de Poliwag era completamente extraña. No estaba emocionado ni ansioso. De hecho, parecía ansioso. ¿Qué le pasó a este caterpie, Poliwag? Reiji se acuclilló junto a él y le preguntó al primero que lo descubriera. Mueve la cola. Poliwag sumergió su cola en un poco de agua fría cercana y la colocó suavemente sobre la frente de Caterpie, tratando de mostrarle a Reiji que se estaba quemando. Los síntomas coincidían con la propia experiencia de Reiji con la fiebre. Una frente extremadamente caliente. Poliwag, después de haberlo demostrado antes, confiaba en que Reiji lo entendería. ¿Fiebre? Reiji extendió la mano y tocó la frente de Caterpie. Efectivamente, caliente. Bajó la mano hasta su cuerpo. Aún ardía. Al darse cuenta de que Caterpie probablemente tenía fiebre, lo recogió y corrió adentro. Con su navaja, cortó un trozo de trapo, lo empapó en agua fría y lo puso sobre la frente de Caterpie. Pero si bien tenía experiencia tratando fiebres humanas, no tenía ni idea de cómo tratar la fiebre en un Caterpie. Estaba perdido. Tiene que haber una manera, piensa, murmuró Reiji, sentado en su cama de espuma, estrujándose el cerebro. Medio minuto después, se levantó de golpe. Lo conseguí. Bayas. Algunas bayas pueden curar a los Pokémon. ¿Cuál era el que curaba las quemaduras en el juego? Se esforzó por recordar la baya que se usaba para tratar las quemaduras en los juegos. Era uno que usaba a menudo. Azul, con forma de fresa, cierto. Baya Roust. La baya azul con forma de fresa que cura quemaduras. Gritó Reiji, dirigiéndose ya hacia la puerta, pero se detuvo y retrocedió. Sacó una Pokébola y recuperó al Caterpie febril, luego revisó sus estadísticas. Caterpie tipo. Error género. Femenino. Potencial. 58% nivel. 4,44% habilidad. Polvo de escudo barra 0,71% habilidad oculta. Will barra 2,23% movimientos. Confusión barra 0,54% plaqueo barra 0,71% tiro de cuerda barra 3,55%. Con solo echar un vistazo a las estadísticas, Reiji estuvo seguro. Este Caterpie era Little Green. Si no, no se habría molestado en guardarlo. Se lo habría comido sin dudarlo. Era realista, no un héroe. No valía la pena arriesgar la vida por un Caterpie cualquiera. Pero no había un sí. Si no hubiera sido por ella, no habría desafiado el viento y la lluvia de la noche anterior para encontrarlo, ni habría esperado afuera de su casa del árbol toda la noche. Ya que había recorrido todo ese camino, no podía decepcionarla. Tenía que encontrarle una valla de Roust. Las bayas Roust eran conocidas por tratar quemaduras, cuyos síntomas eran similares a los de la fiebre. Aumento de la temperatura corporal. Era como una quemadura residual, así que una valla Roust podría ayudarla a refrescarse. ¿Pero dónde podría encontrar uno? ¿Territorio Beedrill? Probablemente sea mi mejor opción, tengo que intentarlo, suspiró Reiji. Desde que llegó a esta isla, había evitado cuidadosamente los territorios de Kingler y Beedrill. Pero esta vez, no tenía opción. Conocía sus propios límites. Podía sobrevivir a la fiebre. Pero el frágil cuerpecito de Caterpie tal vez no. Si la fiebre afectaba su potencial o su salud, sería una pérdida devastadora. Así que era territorio Beedrill. Tenía que encontrar esa valla. Poliwag, ven conmigo, dijo Reiji, llamando de mala gana a su compañero. Si iba solo, sería un suicidio. Incluso si conseguía vallas, una picadura de un Beedrill sería fatal.
No tenía resistencia al veneno. Pero con Poliwag allí, al menos tenían una distracción. Poliwag podía servir de cobertura o cebo. Mientras no se toparan con un Beedrill particularmente fuerte, unas cuantas pistolas de agua deberían bastar para ahuyentarlo. Mueve la cola, asintió Poliwag con solemnidad. Sabía lo peligroso que era el territorio Beedrill, pero incluso si Reiji le hubiera dicho que se quedara, lo habría seguido de todos modos. No había forma de que lo dejara ir solo. Muy bien, beban y prepárense. Quizás necesitemos su pistola de agua, dijo Reiji, colocando la pokebola de Caterpie de forma segura dentro de la casa del árbol y cerrando la puerta tras él. No traerían a Caterpie ni a Magikarp. El viaje era demasiado peligroso. Una vez que Poliwag se llenó con medio cubo de agua, partieron. Destino. El bosque conquistado por el enjambre de Beedrill. La zona no estaba lejos. La playa donde Reiji solía buscar comida estaba junto a este bosque. Ese tramo de bosque a lo largo de la orilla era territorio de los Beedrill. Normalmente, Reiji y Poliwag lo rodearían. Hoy, no tuvieron más remedio que entrar. Todas las vallas estaban más adentro. Solo los árboles custodiados por Kingler daban vallas cerca de las afueras. Aparte de eso, no había visto ningún otro árbol de bayas. Quizás no era la temporada adecuada. Aún así, estaba seguro de que en el territorio de los Beedrill había árboles de bayas. Porque, si no, se congregarían allí. Eran los amos del bosque. Si no hubiera fuentes de alimento, reunirse en tal cantidad sería inútil. Tenía más sentido que usaran su número para proteger los árboles de bayas, proporcionando alimento a la colonia y seguridad a sus crías. Otros Pokémon jamás se atreverían a desafiar a un enjambre de Beedrill. A medida que el dúo se adentraba en el bosque, la luz del sol escaseaba y se filtraba cada vez menos a través del dosel. El bosque se oscureció. Vestido solo con una camiseta y pantalones cortos, Reiji empezó a ponerse nervioso. ¿Y si lo mordía un Ekans? ¿O un Zubat? ¿O un Arbok? Él y Poliwag avanzaron con paso ligero, adentrándose en el bosque unos 200 o 300 metros en silencio. El número de Weedle y Kakuna aumentaba constantemente, aunque todos dormían tras la fuerte lluvia. Finalmente, llegaron al corazón del territorio de Beedrill y comenzaron a avistar árboles de bayas. Ahora, el verdadero desafío. Encontrar una Rouseberry. Fin del capítulo. Lo encontré. Reiji no tuvo que buscar mucho antes de ver las inconfundibles bayas Rouse de color azul y con forma de fresa. Las bayas Rouse no se consideraban particularmente raras ni valiosas. En comparación, las otras cosas que había visto, la baya Charti y la miel de Beedrill, eran mucho más preciadas por la colonia de Beedrill y se custodiaban con fiereza en el corazón de su territorio. Las bayas Charti parecían caracolas de color amarillo intenso y podían reducir a la mitad el daño de los ataques de tipo roca, lo cual era extremadamente útil para Pokémon bicho y voladores. Consumirlas con regularidad incluso podía aumentar la resistencia a los ataques de tipo roca. En cuanto a la miel de Beedrill, su valor nutricional era excepcional para las crías Pokémon. Incluso la fragancia floral que flotaba en el aire la hacía increíblemente tentadora. Pero conseguirlos era imposible. El árbol Chartiberry y la miel de Beedrill estaban en el mismo árbol, vigilados las 24 horas por el vigilante Beedrill. Honestamente, Reiji no se atrevía a robar bayas delante de sus narices. Se contentaba con tomar unas cuantas bayas Rouse del suelo e irse. No podía permitirse el lujo de meterse con estos tiranos del bosque. Poliwag, voy a recoger las bayas. Tú vigila. Si viene algún Beedrill, avísame. Meneo y Poliwag estaba a punto de responder, pero Reiji rápidamente le tapó la boca con una mano. Incluso él mismo había hablado en un susurro. SHHH. Seré rápido. Para moverse lo más silenciosamente posible, Reiji incluso se quitó los zapatos, los colgó alrededor de su cuello y caminó de puntillas y descalzo hasta el árbol Rouseberry. Ya habían caído muchos arándanos bajo el árbol, así que ni siquiera necesitó arrancarlos. Recogió tanto los buenos como los magullados, y los metió todos en los bolsillos de sus pantalones cortos. Incluso un solo arándano bueno haría que el viaje valiera la pena. Justo cuando se preparaba silenciosamente para retirarse, escuchó a Poliwag gritando con urgencia. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Malas noticias. Reiji se quedó paralizado al oírlo. No tuvo tiempo de evaluar la situación ni de preguntar qué había visto Poliwag. Tuvo que correr. Cuando pasó junto a Poliwag, lo recogió con una mano y salió corriendo. Solo después de haber recorrido algo de terreno, los aturdidos Beedrill finalmente reaccionaron.
Con chillidos furiosos, despertaron a su enjambre aún dormido. ZZZZHHH y ZZZZHHH. BZZZZZZZZ. Un coro de alas estalló cuando más Beedrill invadieron el área de los árboles de bayas y, al darse cuenta de que su ladrón ya había huido, los persiguieron. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Al acercarse a Reiji, los aguijones gemelos de sus extremidades delanteras se iluminaron con un resplandor violeta. Agujas de aguijón venenoso, afiladas y brillantes, surcaron el aire hacia él. Pero ninguno impactó. En cambio, impactaron contra los árboles detrás de Reiji. Los golpes sordos confirmaron lo peligrosamente cerca que estaban. Reiji echó a correr aún más rápido, con el corazón latiéndole con fuerza. Sentía que ni siquiera Bolt podría alcanzarlo. Descalzo, corría 100 metros en menos de 9 segundos. Pero esto no era una carrera, era supervivencia. Su oponente volaba. No había comparación en velocidad. Lanzó a Poliwag sobre su hombro y gritó. Poliwag, pistola de agua. Derríbalos con pistola de agua. PSH, PSH, PSH. Ambos movían a gran velocidad, así que la precisión era un juego de niños. Incluso interrumpir la persecución del Beedrill ayudaría. Corrieron lo que pareció una eternidad hasta que Reiji finalmente divisó una luz entre los árboles. El límite del bosque. El resplandor blanco se hizo más intenso, y supo que estaban cerca. Pero los Beedrill seguían persiguiéndolos. Afortunadamente, el entrenamiento reciente de Reiji dio sus frutos. Si no hubiera estado corriendo a diario, sus piernas ya se habrían rendido. Silbido. Atravesó la maleza y llegó a la playa. El zumbido a sus espaldas era incesante, pero no se atrevió a aminorar la marcha. Escudriñando la zona frenéticamente, sus ojos se posaron en las blancas olas que rompían contra la orilla. Apretó los dientes con fuerza y tomó una decisión. Con una respiración profunda, se lanzó hacia el océano, pisó un arrecife y saltó directamente al mar. Chapoteo. En cuanto tocaron el agua, los Beedrill que los perseguían se detuvieron. Algunos, furiosos, dispararon sus aguijones venenosos morados al mar antes de regresar al bosque. Al verlos retirarse de debajo de las olas, Reiji finalmente se atrevió a salir a tomar aire y nadar de regreso a la orilla. Pero justo cuando llegó a la playa, una sombra con dientes afilados surgió del agua. Un tiburón, atraído por el olor a sangre. Falló. Al no poder atrapar a su presa, el tiburón regresó al mar tan silenciosamente como había llegado. Poliwag advirtió urgentemente a Reiji. Meneo, meneo. Meneo, meneo. ¿Qué? Reiji se giró para ver hacia dónde señalaba Poliwag. Una figura negra se retiraba rápidamente bajo la superficie. Sin que él lo supiera, Reiji había rozado la muerte 2 veces, una desde arriba y otra desde abajo, solo por unas cuantas vallas. ¿Qué clase de pez depredador era ese? ¿Por qué el agua está roja? Miró hacia abajo y se dio cuenta. Sus pies estaban sangrando. Maldita sea, mis pies. Reiji se dejó caer en la arena y examinó el daño. Su pie izquierdo tenía una herida profunda y abierta que no paraba de sangrar. Su pie derecho estaba cubierto de cortes más pequeños, que también sangraban. Al mirar hacia atrás al arrecife irregular desde el que había saltado, se dio cuenta de que era el culpable. Ah, sí, vayas. Metió la mano en el bolsillo y palpó los bultos redondos. Sintió un gran alivio. Las vallas de Raust estaban a salvo. Su encendedor también estaba allí. Empapado, pero aún utilizable después de secarse. Fue una pérdida enorme, murmuró, suspirando. Había conseguido las vallas, sí, pero a costa de los pies destrozados y un encendedor mojado. No es que importara mucho. Los encendedores de plástico baratos eran resistentes al agua. Una vez seco, funcionaba perfectamente. Lo primero es lo primero. Detener el sangrado. Se arrancó la camisa y se la ajustó al pie izquierdo. El derecho, por ahora, lo metió en un zapato. Maldita sea, qué dolor, la camisa empapada en agua salada le escocía muchísimo en la herida abierta. Hizo una mueca y siseó, apenas pudiendo mantenerse quieto. Incluso los zapatos de lona empapados de agua de mar eran una tortura. Todo por un puñado de bayas. Apretó los dientes, agarró un palo de la playa para usarlo como muleta y cojeó paso a paso agonizante hacia la casa del árbol, con Poliwag haciendo guardia todo el camino. Fin del capítulo. Antes de entrar a la casa del árbol, Reiji sacó las bayas Raus del bolsillo de sus pantalones cortos y enjuagó 3 con agua fresca de afuera. Una se había echado a perder, pero las otras 2 aún estaban buenas. Recordó haber recogido 5 bayas. 2 debieron caerse mientras corría.
No importaba. Con que le quedaran un par, era suficiente. Después de limpiarlos, entró en la casa del árbol y liberó al Caterpie verde de su Pokéball. Kui, su voz era débil, la consciencia se desvanecía y desaparecía. Los ojos, antes brillantes, ahora apenas estaban abiertos. Reiji puso una mano sobre su cuerpo, aún ardiendo. Sin dudarlo, cortó un pequeño trozo de pulpa de arándano de la baya Roust y se lo metió en la boca entreabierta del Caterpie. No sabía muy bien cómo usar la valla correctamente. Solo esperaba que dársela directamente le ayudara. Al levantar la vista, apareció una pantalla translúcida con la información del objeto. Valla cruda. Cura el estado de quemadura en Pokémon. Maduración. 73,58%. Así funcionaba el panel de competencia, no solo para Pokémon, sino también para objetos. Siempre que el objeto estuviera registrado en el juego, se podía identificar aquí. Ahora recordaba que el panel provenía originalmente de un juego no oficial de Pokémon. Cuando recibió por primera vez la Pokéball, la probó y confirmó que funcionaba con ciertos objetos. Hasta ahora, no había tenido la oportunidad de probar mucho más. Los únicos objetos relevantes que tenía eran Poliwag y sus Pokéballs. Y en serio, ¿de qué servía saber las estadísticas de una Pokéball? No le importaba su durabilidad ni nada. Con que funcionara, bastaba. Pero ahora esta valla más cruda, con solo un 73,58% de madurez, podría ser la clave. Reiji cortó otro trozo y lo probó él mismo. Uf, tos, tos. Lo escupió casi al instante. Amargo. Sabía a melón amargo puro. El Caterpie se movió, claramente despertado también por la amargura. Reiji pudo escupirla, pero Caterpie no. Trituró la pulpa restante de la valla en una taza de metal, la mezcló con agua tibia y se la dio lentamente al Pokémon. El agua tibia se había dejado afuera para que se calentara con el sol, utilizando el agua dulce almacenada en la casa del árbol. Solo después de ver a Caterpie beber la amarga medicina, Reiji finalmente salió para ocuparse de sus propias heridas. Hirvió agua en la olla, la enfrió un poco y luego la vertió en un recipiente de plástico. Se quitó el paño roto del pie y metió el pie izquierdo en el agua tibia. Dios mío, cómo duele. En cuanto su pie tocó el agua, el dolor le atravesó el rostro, deformando su expresión. Sacó el pie de inmediato. Simplemente estaba limpiando la herida. ¿Por qué parecía como si alguien estuviera haciendo una cirugía? Ah, cierto, es la sal, el agua dulce no era pura. Era ligeramente salada, y la sal mata las bacterias. Pero ardía muchísimo. Haciendo una mueca, mordió un palo de madera para no apretar demasiado la mandíbula. Luego, respirando hondo, volvió a sumergir ambos pies en la palangana. Su cuerpo se puso rígido. Su rostro se retorció de dolor. Sus extremidades temblaron. Solo después de un buen rato, el dolor remitió lo suficiente como para que se relajara. Se secó el sudor de la frente y miró el agua, ahora teñida de sangre. Hubo una extraña sensación de alivio. Una vez que el agua se enfrió, sacó los pies y dejó que la brisa los secara mientras se recostaba en el césped, mirando el cielo azul y blanco. Esta vez realmente había perdido mucho. ¿Un encendedor mojado? Menor. Pero lesiones como estas en ambas plantas de los pies no son tan leves. El pie derecho estaba manejable. Debería sanar en 2 semanas. Pero el izquierdo estaba mal. Sin medicamentos, con el calor del verano y la necesidad de mantener las heridas secas, podría infectarse fácilmente. Si así fuera y las cosas empeoraran y podrían no sobrevivir. Y su aventura como entrenador Pokémon ni siquiera había comenzado. No había tenido la oportunidad de vivir su nueva vida, al menos con todas las chicas encantadoras y las emocionantes batallas que este mundo prometía. Él no quería morir aquí. Tenía que vivir. Está bien, primero, desinfecta bien las heridas. Reiji se levantó y hirvió más agua en la olla, luego agregó tiras de tela que había cortado de ropa vieja para esterilizarlas. Tras hervirlas un rato, las sacó con palillos, las dejó enfriar y se vendó los pies. Sin zapatos, no podía caminar. Por suerte, conservó sus zapatos. Los ató y los colgó alrededor de su cuello antes de saltar al mar. Después de todo este esfuerzo, la mañana prácticamente había terminado. No había preparado el almuerzo ni tenía intención de hacerlo. Aún podía atrapar a Caterpie, pero corría el riesgo de volver a atraer a la cangreburger. Si venían, ni siquiera podría correr. Estaría acabado. Sentía que todo lo quería muerto. ¿Qué había hecho para merecer esto? Si la ciudad era espiritualmente aplastante, la naturaleza era físicamente letal.
Esta isla deshabitada era la verdadera frontera sin ley. Me dije a mí mismo que no debía hacerme el bueno, ¿por qué no te hice caso? Acostado bajo la sombra del árbol, Reiji no pudo hacer más que suspirar. No podía ir a ninguna parte. No podía hacer nada. Poliwag, ve a recoger algunas algas para mí, le gritó a su compañero, que acababa de recibir un nuevo cubo de agua. Gracias a la lluvia de la noche anterior, tenían abundante agua fresca. 20 cubos, todos recolectados de forma natural. De todos modos, ya no podía cargar nada. Tendría que conformarse con agua de lluvia. Menea, menea. Poliwag se acercó y observó las piernas heridas de Reiji. La sangre aún se filtraba entre las vendas. Estas heridas y todas por recuperar vallas y solo para salvar a Caterpie. Si Caterpie no hubiera regresado, Reiji no estaría así. La alegría de Poliwag al verla regresar se había desvanecido hacía tiempo. Ahora, solo quedaba el silencio. Está bien, Poliwag. Las heridas sanarán. Ahora confiaré en ti, dijo Reiji con una sonrisa, acariciando suavemente la cabeza de Poliwag. Poliwag no era el más fuerte ni el más inteligente, pero era su compañero más confiable. Encontrarse con Poliwag en esta isla, atraparlo, fue lo más afortunado que le había sucedido. Ten cuidado, ¿vale? Solo coge un poco de algas y vuelve, dijo, dándole una palmadita tranquilizadora al cuerpo de Poliwag. Waga sintió Poliwag, sus grandes ojos negros brillando con creciente determinación. Ahora sentía el peso, igual que cuando Reiji estaba inconsciente antes. Una vez más, la responsabilidad de cuidarlo recayó en Poliwag. Y ahora ya no culpaba a Caterpie. Si Reiji no estaba enojado, ¿por qué debería estarlo? Esta fue la elección de Reiji, y siempre estaría a su lado, protegiéndolo de todo. Pero aún no era lo suficientemente fuerte. Tenía que hacerse más fuerte. Reiji no se dio cuenta, pero cuando Poliwag se dio la vuelta, un fuego ardía en sus ojos, más caliente que nunca. Incluso sus pasos al alejarse se hicieron más estables, más decididos. Fin del capítulo. Capítulo adicional. El almuerzo de hoy lo preparó Poliwag. Era solo un poco de algas, pero Reiji se las comió, Magikarp se las comió y Poliwag también. Después del almuerzo, Poliwag incluso salió y atrapó un Caterpie, dejando a Reiji divertido y exasperado. Aunque tuvieran un Caterpie, no podrían cocinarlo. ¿Y si la cangreburger volvía a aparecer? Tendrían que huir. Está bien, Poliwag, ven a descansar. No hay necesidad de esforzarte tanto. Reiji le hizo un gesto a Poliwag para que descansara. Desde que le pidió que recogiera algas, Poliwag no había parado. No había necesidad de esforzarse tanto. Mueve la cola, respondió Poliwag escupiendo agua. Era evidente. Quería entrenar. Estaba ansioso por seguir. No, no, Poliwag. Tengo algo más importante que hacer. Ve a ver si a Caterpie le ha bajado la fiebre. A ver si está despierta. Menea. Poliwag asintió y salió disparado hacia la casa del árbol. Momentos después, regresó corriendo, informando con entusiasmo que Caterpie estaba despierto. Menea, menea, menea. Reiji se giró para mirar. Caterpie ya había salido de la casa del árbol y se dirigía lentamente hacia él. Llegó al regazo de Reiji y se acostó. La fiebre apenas había bajado. Su cuerpo aún estaba débil y su voz carecía de fuerza. Caterpie, ¿a dónde has ido estos 2 últimos días? Preguntó Reiji con dulzura. Coco, siguió parloteando, pensando que Reiji la entendía, pero en realidad, él no tenía idea de lo que estaba diciendo. Pero no importaba. El pasado era el pasado. Ella había vuelto, eso era lo que importaba. Ella había vuelto. Toma, come esta valla. Reiji sacó la valla Raus que había cortado antes. Caterpie lo olió y negó con la cabeza al instante. Estaba demasiado amargo. No quería comerlo. Tienes que comértelo. Te ayudará a recuperarte más rápido. Reiji no cedió. Un paciente debía comportarse como tal. ¿Rechazar la medicina estando enfermo? Imposible. Caterpie miró la valla amarga, luego el rostro serio de Reiji, y finalmente cedió, mordiendo la valla. En el momento en que lo hizo, entrecerró los ojos con fuerza por la abrumadora amargura. Termina y mañana estarás bien. Créeme, dijo Reiji. Él mismo lo había probado. Sabía lo horrible que estaba. Pero no había otra opción. Si no lo comía ahora, la fiebre podría volver. Mejor eliminarlo por completo. Con los ojos casi cerrados, Caterpie se obligó a tragar la valla amarga, mientras el jugo azul goteaba de su boca. Fue terrible.
Inmediatamente se subió al cubo de agua cercano y metió la cabeza, bebiendo a grandes tragos para quitarse el mal sabor. Es solo una valla, dijo Reiji sin poder evitar reír. Se había ido, y ahora había vuelto, fingiendo que nada había pasado. No tenía ni idea de qué pasaba por la cabeza de ese bicho. Mueve la cola. Poliwag, al ver que Caterpie terminaba su bebida, la llevó a conocer a su nuevo amigo. Magikarp. Cucú. Caterpie levantó la vista. En el otro cubo solo sobresalía una cabeza roja. Magikarp. La saludó con un par de llamadas. Garu Garu, Garu Garu. Esta vez, Magikarp respondió. Ahora que tenía comida y refugio, empezaba a acostumbrarse a la vida allí. El único problema era el pequeño cubo. Estaba un poco apretado. Co. Caterpie ladeó la cabeza y miró a Poliwag, confundida. ¿Qué dijo? Wag. Poliwag negó con la cabeza. Él tampoco tenía ni idea. Era la primera vez que Magikarp hablaba. Mientras observaba a los tres Pokémon charlar, Reiji se apoyó en el árbol y sonrió cálidamente. No podía seguir la conversación, pero aún así era una vista encantadora. Antes de darse cuenta, se había quedado dormido. Cuando despertó, ya anochecía. A su lado había un montón de algas. La cena del día. El Caterpie capturado antes había sido colocado en una Pokébola. Mañana serviría de cebo para atraer al cangreburger. Tuvo que resolver el problema de Krabby, que era como una espina clavada en su garganta que le hacía incluso comer sentir incómodo. El regreso de Caterpie le había dado la confianza para enfrentar a esos tres Krabby de frente. En cuanto a por qué regresó o qué pasó esos 2 días, incluso estando enferma, Reiji no quería preguntar. No importaba. Había vuelto. Eso era suficiente. Aunque esta Caterpie fuera un poco rebelde, no le importaba, siempre y cuando le escuchara. Si podía ser tan confiable como Poliwag, entonces era bienvenida. Muy bien, hora de cenar. Reiji vio que el trío seguía charlando incluso después de la siesta. Al final tuvo que interrumpirlos. Una vez que la olla hirvió, dividió las algas que Poliwag había recogido en 3 porciones. Una para él, una para Poliwag y una para Caterpie. La porción de Magikarp ya estaba en el cubo, cruda, como siempre. No hacía falta cocinarla. Después de cenar, continuó hirviendo agua para desinfectarse los pies antes de acostarse. Cuando desenvolvió la venda y reveló la herida roja y grave, Caterpie se sorprendió. Con solo 2 días de diferencia, Reiji ya estaba herido. Ella le preguntó urgentemente a Poliwag qué había sucedido. Mueve la cola, dijo Poliwag en su cubo, explicando la misión de la valla. Reiji se lastimó al conseguirla para salvarte. ¿Co? Caterpie preguntó si era la valla amarga que acababa de comer. Wag asintió Poliwag. Te lo comiste, por eso pudiste despertar. Caterpie bajó la cabeza. Reiji se lastimó por su culpa. Y ya lo había tratado con indiferencia. Se sentía profundamente culpable. Mueve la cola. Poliwag notó su estado de ánimo y la consoló. Fue decisión de Reiji. No dejes que su esfuerzo sea en vano. Caterpie asintió en silencio. Menea la cola, añadió Poliwag. No traiciones la confianza de Reiji. Si de verdad quieres quedarte, escúchalo. No lo decepciones. Caterpie miró a Reiji, quien hizo una mueca de dolor mientras limpiaba su herida, y no respondió. Ella simplemente asintió en silencio, dejando que sus acciones hablaran. Fin del capítulo. Capítulo adicional. El almuerzo de hoy lo preparó Poliwag. Era solo un poco de algas, pero Reiji se las comió, Magikarp se las comió y Poliwag también. Después del almuerzo, Poliwag incluso salió y atrapó un Caterpie, dejando a Reiji divertido y exasperado. Aunque tuvieran un Caterpie, no podrían cocinarlo. ¿Y si la cangreburger volvía a aparecer? Tendrían que huir. Está bien, Poliwag, ven a descansar. No hay necesidad de esforzarte tanto. Reiji le hizo un gesto a Poliwag para que descansara. Desde que le pidió que recogiera algas, Poliwag no había parado. No había necesidad de esforzarse tanto. Mueve la cola, respondió Poliwag escupiendo agua. Era evidente. Quería entrenar. Estaba ansioso por seguir. No, Poliwag. Tengo algo más importante que hacer. Ve a ver si a Caterpie le ha bajado la fiebre. A ver si está despierta. Menea. Poliwag asintió y salió disparado hacia la casa del árbol. Momentos después, regresó corriendo, informando con entusiasmo que Caterpie estaba despierto. Menea, menea, menea. Reiji se giró para mirar. Caterpie ya había salido de la casa del árbol y se dirigía lentamente hacia él. Llegó al regazo de Reiji y se acostó. La fiebre apenas había bajado.
Su cuerpo aún estaba débil y su voz carecía de fuerza. Caterpie, ¿a dónde has ido estos 2 últimos días? Preguntó Reiji con dulzura. Coco siguió parloteando, pensando que Reiji la entendía, pero en realidad, él no tenía idea de lo que estaba diciendo. Pero no importaba. El pasado era el pasado. Ella había vuelto, eso era lo que importaba. Ella había vuelto. Toma, come esta valla. Reiji sacó la valla Raus que había cortado antes. Caterpie lo olió y negó con la cabeza al instante. Estaba demasiado amargo. No quería comerlo. Tienes que comértelo. Te ayudará a recuperarte más rápido. Reiji no cedió. Un paciente debía comportarse como tal. ¿Rechazar la medicina estando enfermo? Imposible. Caterpie miró la valla amarga, luego el rostro serio de Reiji, y finalmente cedió, mordiendo la valla. En el momento en que lo hizo, entrecerró los ojos con fuerza por la abrumadora amargura. Termina y mañana estarás bien. Créeme, dijo Reiji. Él mismo lo había probado. Sabía lo horrible que estaba. Pero no había otra opción. Si no lo comía ahora, la fiebre podría volver. Mejor eliminarlo por completo. Con los ojos casi cerrados, Caterpie se obligó a tragar la valla amarga, mientras el jugo azul goteaba de su boca. Fue terrible. Inmediatamente se subió al cubo de agua cercano y metió la cabeza, bebiendo a grandes tragos para quitarse el mal sabor. Es solo una valla, dijo Reiji sin poder evitar reír. Se había ido, y ahora había vuelto, fingiendo que nada había pasado. No tenía ni idea de qué pasaba por la cabeza de ese bicho. Mueve la cola. Poliwag, al ver que Caterpie terminaba su bebida, la llevó a conocer a su nuevo amigo. Magikarp. Cucú. Caterpie levantó la vista. En el otro cubo solo sobresalía una cabeza roja. Magikarp. La saludó con un par de llamadas. Garu Garu, Garu Garu. Esta vez, Magikarp respondió. Ahora que tenía comida y refugio, empezaba a acostumbrarse a la vida allí. El único problema era el pequeño cubo. Estaba un poco apretado. Caterpie ladeó la cabeza y miró a Poliwag, confundida. ¿Qué dijo? Poliwag negó con la cabeza. Él tampoco tenía ni idea. Era la primera vez que Magikarp hablaba. Mientras observaba a los 3 Pokémon charlar, Reiji se apoyó en el árbol y sonrió cálidamente. No podía seguir la conversación, pero aún así era una vista encantadora. Antes de darse cuenta, se había quedado dormido. Cuando despertó, ya anochecía. A su lado había un montón de algas. La cena del día. El Caterpie capturado antes había sido colocado en una Pokébola. Mañana serviría de cebo para atraer al cangreburger. Tuvo que resolver el problema de Krabby, que era como una espina clavada en su garganta que le hacía incluso comer sentir incómodo. El regreso de Caterpie le había dado la confianza para enfrentar a esos 3 Krabby de frente. En cuanto a por qué regresó o qué pasó esos 2 días, incluso estando enferma, Reiji no quería preguntar. No importaba. Había vuelto. Eso era suficiente. Aunque esta Caterpie fuera un poco rebelde, no le importaba, siempre y cuando le escuchara. Si podía ser tan confiable como Poliwag, entonces era bienvenida. Muy bien, hora de cenar. Reiji vio que el trío seguía charlando incluso después de la siesta. Al final tuvo que interrumpirlos. Una vez que la olla hirvió, dividió las algas que Poliwag había recogido en 3 porciones. Una para él, una para Poliwag y una para Caterpie. La porción de Magikarp ya estaba en el cubo, cruda, como siempre. No hacía falta cocinarla. Después de cenar, continuó hirviendo agua para desinfectarse los pies antes de acostarse. Cuando desenvolvió la venda y reveló la herida roja y grave, Caterpie se sorprendió. Con solo 2 días de diferencia, Reiji ya estaba herido. Ella le preguntó urgentemente a Poliwag qué había sucedido. Mueve la cola, dijo Poliwag en su cubo, explicando la misión de la valla. Reiji se lastimó al conseguirla para salvarte. Caterpie preguntó si era la valla amarga que acababa de comer. Waga sintió Poliwag. Te lo comiste, por eso pudiste despertar. Caterpie bajó la cabeza. Reiji se lastimó por su culpa. Y ya lo había tratado con indiferencia. Se sentía profundamente culpable. Mueve la cola. Poliwag notó su estado de ánimo y la consoló. Fue decisión de Reiji. No dejes que su esfuerzo sea en vano. Caterpie asintió en silencio. Menea la cola, añadió Poliwag. No traiciones la confianza de Reiji. Si de verdad quieres quedarte, escúchalo. No lo decepciones. Caterpie miró a Reiji, quien hizo una mueca de dolor mientras limpiaba su herida, y no respondió.
Ella simplemente asintió en silencio, dejando que sus acciones hablaran. Fin del capítulo. Día 16 de supervivencia en la isla desierta, cielos despejados. La mañana marcaba el ritmo del día, pero Reiji no podía salir a correr. Salió a gatas de la casa del árbol, se apoyó en una muleta improvisada y se levantó lentamente. La lesión en el pie le había dolido toda la noche, impidiéndole dormir y empapado en sudor. Necesitaba limpiar la herida rápidamente. Cualquier infección podría convertirse en una pesadilla. Poliwag ya estaba levantado, haciendo su trote matutino. Para Poliwag, este tipo de ejercicio era algo natural. Caterpie, sin embargo, no estaba entrenando. No sabía cómo, y Reiji no le había dado un plan de entrenamiento. Cucú. Al ver a Poliwag corriendo solo, Caterpie levantó sus brillantes ojos hacia Reiji y le preguntó qué debía hacer. No necesitas hacer nada ahora. Poliwag, ven aquí. No hay entrenamiento esta mañana. Necesito que conserven sus fuerzas y Wag Wag. Poliwag se detuvo y se acercó, esperando en silencio las instrucciones de Reiji. Poliwag, ¿te acuerdas de esos 3 cangreburgers? Necesito que ambos guarden fuerzas. Hoy lucharemos contra ellos. Reiji empezó a recordar su humillante retirada. Hoy sería el día de la venganza. Wag. Los ojos de Poliwag brillaban de furia. Por fin podía vengar su cubo de agua destruido. Había estado conteniéndolo demasiado tiempo. Poliwag, ve a buscar algas primero. Necesitas energía para luchar. Reiji había estado en esta isla durante mucho tiempo y todavía no había desayunado como es debido. Pero hoy necesitarían tener el estómago lleno si querían tener alguna oportunidad contra el cangreburger. Cucú. Caterpie no entendió lo que Reiji quería decir y llamó a Poliwag para preguntarle qué era un cangreburger. Mueve la cola. Poliwag ni siquiera giró la cabeza. No había tiempo para explicaciones. Pronto lo sabrás, parecía decir. Al ver a Poliwag irse, Reiji abrió el panel de competencia de Poliwag. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 31,01% nivel. 9,99% habilidad. Humedad, 0,83% habilidad oculta. Nado rápido, 1,53% movimientos. Lector de mentes, 0,21%, bola de hielo, 0,31%, refresco, 1,01%, burbuja, 1,31%, hipnosis, 0,82%, doble bofetada, 4,72%, golpe, 0,91%, pistola de agua, 7,11%, deporte acuático, 2,51%. Poliwag estaba a punto de superar el nivel 10. Después de la batalla de hoy, probablemente lo haría. Tras el entrenamiento intensivo de ayer, Battlegun superó el 7%. Eso debería ser suficiente para enfrentarse a Krabby. Aunque la potencia base de Battlegun era solo 0,5, seguía siendo la mejor opción disponible. Reiji no estaba planeando usar doble bofetada. El combate cuerpo a cuerpo era una mala idea contra Krabby, quien tenía la ventaja natural con esas pinzas enormes y un caparazón resistente. Con una pistola de agua bastaría. Si un disparo no funcionaba, usarían más. Después de cerrar el panel de Poliwag, abrió el de Caterpie. Caterpie tipo. Insecto género. Femenino potencial. 58% nivel. 4,81% habilidad. Polvo de escudo, 0,71% habilidad oculta. Weir, 2,23% movimientos. Confusión, 0,64%, placaje, 0,81%, tiro con cuerda, 4,15%. El nivel y la destreza de Caterpie habían mejorado. La mayor mejora se produjo con disparo de cuerda, un 0,6% más. Reiji ya había decidido su camino de desarrollo. Todo lo demás era secundario, solo necesitaba dominar confusión. Una vez que la habilidad de confusión fuera lo suficientemente alta y su fuerza aumentara, entonces pensaría en nivelar otros movimientos. Caterpie evolucionaría en el nivel 7. Necesitaba prepararse con antelación. La evolución era una oportunidad de oro para aumentar su potencial. En comparación con la evolución, Reiji no tenía un método real para entrenar a confusión. Era solo un tipo sin antecedentes, sin herencia, sin secretos. Pero sí conocía algunos conceptos básicos. Aparte de encontrar por casualidad algún objeto milagroso que aumentara su poder, la forma más práctica de entrenar el poder psíquico era levantar pesas. Levantar objetos pesados telequinéticamente. Cuanto más pesado el objeto, mayor sería su poder.
Con el miserable 0,6% de confusión de Caterpie, probablemente solo sería capaz de levantar una sola hoja. Más allá de eso, la evolución era la única oportunidad de cambiar el destino de un Pokémon. Que esa oportunidad se pudiera aprovechar dependía del entrenador. La evolución fue el gran igualador en el mundo de los entrenadores. Para la mayoría de los Pokémon promedio, la evolución era la mejor oportunidad de superar sus límites. Una oportunidad única de superar su límite potencial. Si un entrenador perdía esa oportunidad, significaba que su Pokémon no podía evolucionar, lo había criado mal o simplemente no sabía cómo entrenarlo adecuadamente. La evolución trajo más que solo aumentos en las estadísticas básicas. Cambió las especies, los tipos y el acceso a nuevos y poderosos movimientos. Mire a Magikarp, un completo debilucho, que podría evolucionar en algo lo suficientemente fuerte como para pisotear su antiguo ser 10 veces. Esta Caterpie fue elegida a propósito, así que Reiji no iba a desperdiciarla. Recordó el día anterior, cuando vio la miel y la baya Charti de la colmena Beedrill. Ambos fueron invaluables para Caterpie. La miel de Beedrill se usaba para criar a Weagle. Sus beneficios eran evidentes. ¿Y las Charti Berries? Aún más importante. La última evolución de Caterpie, Butterfree, era 4 veces más débil a los movimientos de tipo roca. Pero si pudiera comerse una baya Charti, podría ganar algo de resistencia y evitar un KO de un solo golpe. Pero después de lo que pasó ayer cuando robó esa baya Roust, Reiji no estaba seguro de poder sobrevivir a otro intento. Aún así, ahora que Caterpie había decidido seguirlo, no iba a dejarla sufrir. Estaría atento a cualquier oportunidad de tomar prestado de Beedrill otra vez. Dicho esto, la fase juvenil de Caterpie fue corta, alrededor de 2 semanas, una de las evoluciones más rápidas entre todos los Pokémon. Reiji tuvo que recuperar su pie herido, encontrar Chartiberry y miel de Beedrill, y entrenar cuidadosamente a Caterpie en sus etapas de Caterpie y Metapod, todo en 2 semanas. No tenía sentido quejarse. Esto era lo que significaba ser entrenador. Esta era la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad? Solo los adultos comprendían su verdadero peso. Es como esos niños del anime. Con 10 años y de viaje. Si un Pokémon no evolucionaba o no era lo suficientemente fuerte, lo abandonaban como si fuera basura. ¿Y a estos niños les dieron Pokémon iniciales? Reiji no sabía qué estaba pensando la liga, solo había conseguido varios Pokémon iniciales. Si no fuera Ash de Pueblo Paleta, vecino del profesor Oak, probablemente estaría en la cárcel por robar Pokémon. El anime incluso mostró escenas de Ash siendo arrestado, sin advertencias, solo esposado. Fin del capítulo. Caterpie había decidido seguirlo, y Reiji la había aceptado como compañera. Desde hacía tiempo estaba preparado para afrontar cualquier desafío, como esta inesperada supervivencia en la isla. Como siempre, había 2 opciones. O hacerse lo suficientemente fuerte como para abandonar la isla, o ser devorado por Pokémon carnívoros. No había una tercera opción. Después de que Poliwag regresó, Reiji desinfectó sus pies heridos y se preparó para preparar el desayuno usando las algas que Poliwag había recolectado. Poliwag le explicó a Caterpie la crisis actual. La amenaza inminente de los 3 Krabby. Después del desayuno, Reiji empezó a cavar trampas. Pasó toda la mañana cavando más de 10 hoyos en la arena frente a su refugio improvisado, cada uno de aproximadamente 1 metro de profundidad. Tenía los pies demasiado lastimados para mantenerse en pie, así que cavó de rodillas. Una vez que las trampas estuvieron colocadas y ligeramente ocultas, regresó al refugio y llamó a Caterpie y a Magikarp a sus Pokéballs. Magikarp no pelearía. Traerlo solo sería una carga. En cuanto a Caterpie, la recordó temporalmente para evitar traumatizarla. Estaba a punto de preparar la Caterpie que Poliwag había atrapado ayer, convirtiéndola en cebo para atraer a la cangreburger. Cuando Caterpie no era una de los suyos, su reacción no importaba. Pero ahora que formaba parte del equipo, debía ser consciente de sus sentimientos. Una vez preparado el cebo y la olla de agua hirviendo, el aroma de la carne cocinándose se extendió por el aire. Poliwag, prepárate, dijo Reiji con seriedad. De ti depende que hoy consigamos cangrejo asado o no. Esto también pondrá a prueba tu nivel de entrenamiento con pistolas de agua. Mueve la cola. Poliwag asintió solemnemente, con sus grandes ojos fijos en la orilla, listo para la batalla. Reiji entonces soltó a Caterpie y le dijo: Caterpie, espera mi orden. Si todo va bien, comeremos cangrejo esta noche. Caterpie asintió y se quedó junto a Poliwag, ambos observando las olas cambiantes con tensa anticipación. Clic-clac, ya vienen.
Reiji lo había predicho correctamente. Los cangreburgers se sentían atraídos por el olor a comida. Vio una cabeza de cangrejo asomar brevemente entre las olas, parpadear y luego volver a sumergirse. Si esperaban que esta pandilla callejera de cangrejos se diera cuenta de que estaban caminando hacia una trampa, estaban dándole demasiado crédito a los crustáceos. Cuando el cangrejo reapareció, no estaba solo. 3 cabezas emergieron del mar. En el momento en que los 3 Krabby emergieron, olfatearon el aire, atraídos por el olor a carne hirviendo, y cargaron hacia el campamento. Clic-clac, clic-clac. Sus gigantescas garras rojas se abrieron y cerraron con una fuerza amenazante, advirtiendo al grupo de Reiji que la retirada no era una opción. Reiji ya sudaba al verlo, pero ya había tomado una decisión. Sacrificar un almuerzo para asegurar 3. Esta apuesta tenía que dar sus frutos. Incluso si no, ya no había vuelta atrás. Sus pies heridos borraron cualquier idea de escapar. Ruido sordo. Conseguí uno. Un cangreburger dio un paso en falso y cayó directamente en uno de los hoyos que Reiji había cavado. Sonrió. Era el momento. Caterpie, Stream Shot. Sella el agujero. No dejes que salga. Cucú. Caterpie obedeció al instante, escupiendo hilos pegajosos para sellar la entrada del pozo. El cangreburger que estaba dentro intentó salir, pero la seda blanca se le pegó a las patas y garras, apretándolo cada vez más a medida que forcejeaba. Pronto, quedó completamente enredado en el fondo. Quedaron 2 Krabby más. Poliwag. Usa la pistola de agua y suprímelos. Mueve la cola. Pic, peu, peu. Poliwag desató una ráfaga de pistolas de agua, deteniendo a los Krabby en su ataque. Las explosiones no solo paralizaron su avance, sino que los obligaron a agacharse. Auge. Otro caído. Un cangreburger, intentando protegerse con su garra, resbaló y cayó en un pozo. Poliwag, habiendo visto a Reiji cavar esos pozos antes, aprovechó la oportunidad y lanzó al cangrejo hacia atrás con la pistola de agua, empujándolo hacia la trampa y asegurando un escenario de 1 contra 1. La pistola de agua de Poliwag había mejorado muchísimo. De una situación desventajosa de 1 contra 2, había forzado un 1 contra 1. En semejante enfrentamiento, Reiji confiaba en que Poliwag saldría victorioso. Caterpie, sella ese también. Gritó Reiji. Cucú. Exclamó Caterpie, escupiendo más seda para atar con fuerza al recién atrapado Krabby. Poliwag, entra en combate cuerpo a cuerpo. Esquiva las garras y usa doble bofetada. Menea, menea. Poliwag había estado esperando este momento. De un salto, se abalanzó y atacó con la cola. Bofetada, 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 bofetada. El último cangreburger finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Las furiosas bofetadas de Poliwag ya llovían. Poliwag no se detuvo. Su furia por el cubo de agua destruido era desbordante. Incluso cuando el Krabby empezó a echar espuma por la boca, Poliwag siguió golpeándolo. Reiji frunció el ceño y suspiró. Poliwag había perdido el control otra vez. Pero en lugar de cancelarlo, se volvió hacia Caterpie. Sigue atando a los otros 2, no dejes que se escapen. Cucú. Caterpie saltó hasta el borde de los hoyos, esparciendo hilos pegajosos para envolver a los cangrejos con más fuerza. Al ver que 2 cangreburgers estaban inmovilizados y que el último estaba siendo golpeado hasta quedar inconsciente, Reiji finalmente dejó escapar un largo suspiro. Se acabó, hasta que sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Al principio, pensó que era miedo, pero no. El suelo mismo temblaba. Susurro, ¿y qué pasa? ¿Un terremoto? Reiji miró a su alrededor con cautela. La arena bajo sus pies temblaba violentamente. Una profunda sensación de inquietud lo invadió. Atrás. Todos a moverse. Algo viene del subsuelo. Poliwag. Caterpie. Boom. Boom. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Una garra gigante surgió del suelo y se cerró de golpe alrededor de Caterpie junto al borde del pozo. Tan pronto como Caterpie fue atrapado en la garra de Krabby, Reiji gritó con urgencia. Caterpie, usa disparo de cuerda para cubrirle los ojos. Poliwag, apoya a Caterpie con pistola de agua, date prisa. No podía permitir que la garra se cerrara. Si lo hacía, Caterpie se partiría en 2. No esperaba que Krabby escapara cavando bajo tierra. Pensó que bastaría con atarlos con seda, pero no tuvo en cuenta que podrían excavar en la arena blanda y suelta, y al hacerlo, desprender la seda. Había subestimado su instinto de supervivencia.
En situaciones de vida o muerte, cualquier criatura podía explotar con una fuerza inimaginable. Afortunadamente, Caterpie reaccionó rápidamente. Disparó seda para cegar a la cangreburger y detener su siguiente movimiento. Cegado, el cangreburger se agitó en el caos, golpeando repetidamente la arena con su garra. El violento movimiento dejó inconsciente a Caterpie. Pum, pum, pum. Poliwag disparó pistolas de agua, pero estas salpicaron sin causar daño alguno el duro caparazón del Krabby. Justo cuando Poliwag estaba a punto de correr a rescatar a Caterpie, un torrente de ráfagas de pistola de agua cayó del cielo, golpeando la garra que sujetaba a Caterpie y liberándola. Al ver esto, Reiji no perdió tiempo. Inmediatamente llamó a Caterpie con su Pokébola y gritó: Poliwag. Déjalo inconsciente con doble bofetada y luego comprueba si el otro cangreburger sigue en el foso. Mueve la cola. Bofetada, bofetada, bofetada. Poliwag se abalanzó y empezó a darle palmadas en la cabeza al confundido cangrejito hasta que se desmayó. Luego corrió al otro pozo cubierto de seda. Al asomarse, Poliwag vio a un Krabby desmayado dentro. Levantó la vista y le hizo un gesto a Reiji. Mueve, mueve. Solo entonces Reiji finalmente exhaló. Eso estuvo cerca. Caterpie casi muere en ese ataque sorpresa. Una vez superado el peligro, liberó a Caterpie de nuevo para comprobar su estado. En el tercer segmento de su cuerpo, una herida larga y profunda indicaba el lugar donde la garra la había sujetado. Los pies de Reiji seguían heridos. No podía ir a buscar bayas para curarla. Solo podía esperar que la herida no afectara su crecimiento futuro. Si evolucionara, la herida probablemente desaparecería. Después de revisar cuidadosamente y confirmar que no había otras lesiones, Reiji liberó a Magikarp y usó sus 3 Pokéballs restantes para capturar al inconsciente Krabby uno por uno. Cangrejita tipo. Agua género. Femenino. Potencial. 26% nivel. 9,23% habilidad. Armadura de caparazón, 4,62% movimientos. Mirada lasciva, 0,93%, pistola de agua, 3,51%, endurecimiento, 3,87%, garra metálica, 2,34%, excavación, 2,98%. Cangrejita tipo. Agua género. Masculino potencial. 34% nivel. 12,69% habilidad. Hipercortante, 6,49% movimientos. Mirada lasciva, 3,45%, pistola de agua, 5,71%, endurecimiento, 4,56%, garra metálica, 6,82%, excavación, 3,37%, disparo de lodo, 4,94%. Cangrejita tipo. Agua género. Femenino potencial. 22% nivel. 8,39% habilidad. Armadura de caparazón, 3,74% movimientos. Mirada lasciva, 0,73%, pistola de agua, 3,59%, endurecimiento, 2,41%, garra metálica, 2,83%. El más fuerte, de nivel 12, era el que Poliwag había noqueado primero. Podía usar disparo lodo, lo que significaba que probablemente era el líder del trío. El que emboscó a Caterpie probablemente fue el Krabby de nivel 9, y era el único entre los dos restantes que podía usar excavar. Uf. Por fin se acabó. Murmuró Reiji al terminar de leer sus estadísticas. Aunque se sintió aliviado, también estaba un poco decepcionado. Ninguno de los Krabby tenía mucho potencial. Y aún así, estos 3 Krabby de bajo nivel lo habían aterrorizado durante días. Le hacían temer incluso cocinar carne. Incluso cuando lo hacía, tenía que comer con cautela, aterrorizado de que el olor los atrajera.